Hermanos amados, hay momentos en la historia en los que, si los miramos solo con lentes políticos, parecen una cadena de noticias desordenadas. Pero si damos un paso atrás y los miramos con la luz de la Biblia, empezamos a percibir que está ocurriendo otra cosa. No es solo un acontecimiento, es una colocación, no es solo una acción, es una postura. Y a veces lo que estremece no es la bomba que ya explotó, sino el sonido metálico de un arma que acaba de ser montada en la oscuridad. Lo que Trump acaba de hacer tocó una falla muy particular. Irán y Venezuela, dos naciones, dos continentes, dos crisis que parecen no tener relación. Una en el Medio Oriente, donde casi todos los mapas proféticos parecen converger. La otra en Sudamérica, a miles de kilómetros de Jerusalén, fuera del foco de muchas discusiones sobre el fin de los tiempos. Y sin embargo, en la misma etapa, con el mismo tono y con un mensaje inconfundible. Un presidente de Estados Unidos lanza advertencias a ambos y la pregunta debe plantearse de inmediato, no para satisfacer curiosidad, sino para despertar discernimiento. ¿Por qué estas dos naciones? ¿Por qué ahora? ¿Por qué al mismo tiempo? Si esto fuera solo política, podríamos explicarlo con intereses nacionales, con estrategia, con presión electoral, con juegos de poder. Pero ¿qué pasaría si esto no fuera política en absoluto? ¿Qué pasaría si esto fuera posicionamiento dentro de un cuadro más grande, donde las naciones no solo actúan por instinto, sino que también están siendo conducidas hacia rieles que la Escritura describió hace miles de años? Yo no estoy diciendo que estemos presenciando el cumplimiento exacto de una profecía específica en este mismo instante. No estoy aquí para ponerle una etiqueta profética a cada titular, como si cada noticia fuera un versículo encendido en la pantalla del teléfono. No. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, la profecía sobre una coalición que vendrá contra Israel todavía no ha ocurrido. La gran tribulación no ha comenzado. No hemos entrado en los últimos 7 años, pero tampoco puedo ignorar lo que Jesucristo enseñó acerca de un patrón. Él dijo que habría guerras y rumores de guerras, y nos mandó a no turbarnos porque esas cosas deben suceder. Pero aún no es el fin. Él mostró que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y que el hambre, las pestes y los terremotos sacudirán la vida en muchos lugares, y a todo eso lo llamó el comienzo de dolores, como los dolores de parto, al principio espaciados y leves, pero luego más frecuentes y más intensos hasta que llega lo inevitable. Hermanos, lo escuchan. Jesús no habló solo de un evento, Él describió un proceso, un ritmo que va en aumento, una convergencia. Las contracciones no son nuevas. Lo que impacta es que la distancia entre ellas se está cortando, las presiones se están acumulando, las advertencias son más directas, las amenazas ya no susurran, empiezan a gritar. Y por eso, cuando vemos a Irán y a Venezuela bajo un tipo de presión similar en la misma temporada, tenemos derecho a preguntarnos, ¿es casualidad? ¿O es la señal de que el ritmo está subiendo? Y ahora quiero que hagamos algo sencillo, pero crucial. No se precipiten a conclusiones, no entren en pánico, no salten de inmediato a nombres y fechas. Observen el patrón, miren cómo las cosas se están colocando, porque la Biblia no nos manda a adivinar el día ni la hora, la Biblia nos manda a velar, a discernir y a entender los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a empezar con Irán. Pero antes de ver qué hizo Trump con Irán, ustedes tienen que entender el contexto, porque es el contexto lo que le da a esa acción un peso particular. Si ignoramos el contexto, solo veremos una frase dura. Pero si miramos el contexto, veremos una olla de presión hirviendo y alguien acaba de poner la mano en la válvula, no para liberar,
sino para apretar más. Imaginen ese momento, una nación resquebrajándose por dentro, un régimen acorralado, una región bajo presión acumulada y en medio de todo, una advertencia lanzada como señal de que el juego ya no está en el nivel de la diplomacia ordinaria. Y cuando entendamos Irán, ustedes verán por qué Venezuela no es una pieza suelta. Al contrario, es la otra parte de una tenaza. Hermanos amados, si uno escucha una advertencia dura sin conocer el contexto, pensaría que es solo un golpe mediático. Pero el contexto de Irán en este momento no es un contexto normal. Es como una casa llena de humo y de pronto alguien enciende un fósforo, porque Irán está bajo una presión sin precedentes, no solo desde afuera, sino en el corazón mismo de su nación. Miren, la economía no es simplemente que esté difícil, está cayendo. La moneda se ha debilitado con fuerza y cuando una moneda se desploma, la gente se desploma con ella. La inflación ha convertido lo esencial en algo inalcanzable. Lo sienten. Cuando una madre entra al mercado, ve el arroz, el aceite, las medicinas y se da cuenta de que su salario ya no alcanza. Cuando un padre trabaja todo el día, pero vuelve a casa sin atreverse a comprar carne para sus hijos. Eso ya no es un asunto de números, es un asunto de desesperación. Y lo que ocurre después es la señal de que la grieta llegó a la columna vertebral de la sociedad. Los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, hombres que por generaciones han mantenido la economía en movimiento, cerraron sus puestos y salieron a la calle. Entiendan lo que eso significa. La gente que vive de la estabilidad, que detesta el caos porque el caos mata el comercio, también cerró para protestar. Eso indica que el descontento ya superó al miedo y no se quedó en un solo foco, en muy poco tiempo. Las protestas estallaron en distintos lugares. No era un grupo pequeño, participaron estudiantes, participaron camioneros, participaron choferes de autobús, participaron obreros de fábricas. Era la sociedad entera y cuando muchas capas del pueblo salen a la calle al mismo tiempo, ya no se trata de un problema aislado, se trata de una nación que se está resquebrajando por dentro. Pero aquí está lo que vuelve la situación todavía más desesperada para el régimen. Esa presión no solo sacude las calles, revela una verdad. Hay regímenes que se ven fuertes mientras todos callan, pero cuando el pueblo empieza a hablar, esa fuerza resulta ser una capa de pintura delgada. Y ahora el régimen está acorralado, obligado a escoger entre dos caminos que son peligrosos. Si reprime con dureza, puede provocar una ola aún mayor y convertir el descontento en fuego. Pero si cede, envía la señal de que es débil. Y esa debilidad será aprovechada, lo ven. Es una olla de presión. Mientras más cerrada está, más sube la presión. Y en una olla así, una acción, una advertencia, una chispa, puede cambiar el ritmo de todo. Y aquí quiero que guarden esto en el corazón, porque conecta directamente con lo que veremos después. Cuando la Biblia habla de un proceso, cuando Jesús habló de los dolores de parto, Él no describió un mundo en calma que de repente colapsa, describió un mundo que se va comprimiendo, tensando, acumulando, hasta que las contracciones se vuelven más seguidas. E Irán en este momento se parece a ese cuadro. No es una nación dormida, es una nación temblando por la presión interna, pero el contexto tiene otra capa más. No solo son las calles, no solo es la economía, también está un enfrentamiento de varios días con Israel, que ha hecho que aquello que Irán exhibía como poder regional se vea vulnerable. Y cuando un régimen está presionado por dentro y sacudido por fuera, imaginen
lo que ocurre cuando una potencia externa habla con un tono que ya no suena a diplomacia. Hermanos amados, hay momentos en los que una nación no se derrumba por un solo golpe, sino por una serie de golpes que van revelando lo que antes nadie quería ver. Irán ha proyectado la imagen de una potencia regional, de un régimen que quiere que el mundo crea que controla el juego, que puede extender su influencia por todo el Medio Oriente con manos invisibles, pero entonces ocurre una variable que resquebraja esa máscara. Irán acaba de atravesar un enfrentamiento militar de varios días con Israel. Y lo que vuelve ese momento más pesado es que no se trata solamente de titulares sobre misiles o declaraciones de respuesta. Es la sensación de que el sistema de fuerzas apoderadas, la red que Irán alimentó para exhibir poder, fue golpeada en sus puntos más sensibles. Las fuerzas en las que se apoyaba para extender su influencia sufrieron daños. Los canales que usaba para presionar quedaron expuestos como vulnerables. Piensen en lo que eso produce en la mente de un régimen. Mientras pueden pararse en un podio y decir, controlamos la región, hacemos temblar al enemigo. El pueblo puede apretar los dientes y aguantar. Pero cuando esa capa de invulnerabilidad se quiebra, cuando afuera todo se sacude, adentro empiezan a salir a la luz todas las tensiones que estaban contenidas. Un régimen asfixiado por la economía, expuesto por las calles y ahora sacudido por el campo de batalla. Eso es estar acorralado en el sentido más literal. Y aquí está lo importante. Cuando una nación está acorralada, o retrocede para sobrevivir, o se lanza para morir. O elige negociar, o elige escalar. Ibsen precisamente en esos momentos. Una frase, una declaración, una advertencia desde afuera puede convertirse en la chispa. No tanto por lo fuerte que sea en sí misma, sino porque cae justo donde ya todo está lleno de vapor. Por eso, cuando ustedes oyen que Trump emitió una advertencia que sacudió al mundo, no la escuchen como si fuera una frase aislada. Escúchenla como una mano puesta sobre la válvula de una olla de presión hirviendo. Porque Irán ahora no es solamente un adversario al otro lado del océano. Irán es un régimen bajo presión desde todos los ángulos. Y cuando se le aprieta así, suele reaccionar de dos maneras. O reprime con más fuerza para conservar el poder, o provoca caos para que el mundo pague el precio. Esa es la razón por la que lo que viene en la siguiente parte no puede leerse como diplomacia normal. Es otro tipo de lenguaje, otra clase de voz. Y empuja a toda la región a un estado que no es guerra total, pero tampoco es paz. Es un estado intermedio donde todos sienten que algo se está acercando. Y aquí es donde debemos velar. Jesucristo no solo dijo que habría guerras, Él dijo que habría rumores de guerras. Eso significa que habrá temporadas en las que el mundo entero oiga los pasos de la guerra sin verla todavía cruzar la puerta. La gente la percibe en el pasillo, la escucha en las amenazas, la ve en las naciones escogiendo bandos, la siente en esas líneas que se trazan y luego se desafía al otro a cruzarlas. E Irán acaba de pasar por esa sacudida. Afuera tiembla, adentro se quiebra, y entonces una advertencia en la madrugada suena como el clic de un gatillo. Y cuando lo entendemos en su contexto, ustedes verán por qué esas palabras no solo apuntan a Irán, sino que también abren el camino hacia lo que viene con Venezuela. Hermanos amados, aquí es cuando tenemos que mirar de frente el momento que hizo temblar al mundo. No porque un ejército ya haya entrado, no porque una guerra total haya estallado, sino porque una frase fue pronunciada justo cuando todo estaba tenso como una cuerda. Y esa frase no olía a diplomacia, olía al lenguaje militar. Poco antes del amanecer, hora del este en Estados Unidos, cuando la mayoría todavía dormía, Trump publicó un mensaje directo dirigido a los líderes de Irán, sin rodeos, sin suavidad, sin dejar
una salida típica de la diplomacia. Dijo que si Irán disparaba y mataba violentamente a manifestantes pacíficos, Estados Unidos iría a rescatarlos. Y entonces usó una expresión que casi nunca se escucha en el lenguaje político habitual. Dijo que estaban listos para pelear, que habían montado el arma y estaban listos para actuar. ¿Entienden por qué eso sacudió? Porque un diplomático no dice arma montada y listo. Un funcionario de Cancillería no amenaza una intervención militar a medianoche de esa manera. Las declaraciones de política suelen medirse, suelen dejar espacio para interpretar, para negociar, para salvar la cara. Pero arma montada y listo no deja espacio. Es una línea trazada con acero. Montada significa que el arma está en posición de disparo. Listo significa que las fuerzas están colocadas, que hay un plan preparado, que el gatillo está esperando. No es una frase para dar sensación, es una señal. Y esa señal llega cuando Irán se está resquebrajando por dentro y acaba de ser sacudido por fuera. Por eso este momento se siente distinto. No es un susurro, es un grito, pero noten esto. Esto todavía no es una invasión. No hay tropas estadounidenses entrando en territorio iraní. No se ha activado una guerra total entre Washington y Teherán, pero tampoco es paz. Es un estado intermedio, un estado peligroso, porque aumenta la presión sin liberarla, tensa la cuerda sin cortarla, empuja todo más cerca del borde, pero sin saltar todavía. Y precisamente ese estado intermedio es lo que Jesucristo describió en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Él dijo que habría guerras y rumores de guerras y nos mandó a no turbarnos porque esas cosas deben suceder, pero todavía no es el fin. Lo oyen, rumores de guerras, amenazas, tensión, límites, desafíos, la sensación de que algo se acerca. Pero aún no estalla por completo. Esa es la etapa en la que muchos se vuelven más confiados, porque dicen todavía no ha pasado nada. Pero es también la etapa en la que el que vela debe reconocer el patrón, porque en esa etapa las naciones empiezan a escoger bandos con mayor claridad. Las alianzas empiezan a formarse con mayor claridad y los lazos económicos y militares empiezan a apretarse con mayor claridad. Y eso es lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y luego, como una simetría que enfría la sangre, Irán responde, no con una palabra para calmar, sino con una amenaza de contrapeso. Dicen que la intervención de Estados Unidos en este asunto interno equivaldría a caos en toda la región y a la destrucción de los intereses estadounidenses. ¿Lo ven? Esto no es lenguaje para bajar la temperatura, esto es acelerar. Esto es echar más combustible al fuego. Entonces, ¿cuál es el cuadro? De un lado, arma montada y listo. Del otro, caos en toda la región. La distancia entre el rumor y la guerra se está acortando. Nadie quiere cruzar esa línea primero, pero todos están más cerca. Y mientras el mundo mira al Medio Oriente pensando que ese es todo el relato, hay otra cosa ocurriendo en silencio que va a revelar por qué este momento no apunta solo a Irán. Porque al mismo tiempo que ejerce presión militar sobre Irán, también está apretando económicamente a los socios que le permiten respirar. La presión no ocurre en un solo frente, ocurre en varios frentes a la vez. Y ahí es cuando Venezuela sale de la sombra de Sudamérica para convertirse en una pieza que pocos esperaban. Hermanos amados, antes de pasar a Venezuela, quiero afirmar el fundamento bíblico con firmeza, porque si ese fundamento no está bien puesto, todo lo que viene después se entenderá mal. Irán no es solo una nación moderna con conflictos modernos. Irán tiene una identidad bíblica que se extiende por miles de años. Y lo notable es que esa identidad nunca desapareció del relato de Dios. Atraviesa la historia redentora como un hilo. A veces en segundo plano,
a veces entrando directamente al centro del escenario. En el libro de Daniel vemos la transferencia de poder de Babilonia a los medos y los persas. Daniel no solo presencia el cambio de época, también sirve dentro del aparato del nuevo imperio, bajo reyes persas. Eso nos muestra que Persia no es un hombre pasajero. Persia fue un imperio que dejó huella en el destino del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y luego, lo que hace que muchos se estremezcan al mirar hacia los tiempos finales es un detalle muy claro. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, el profeta describe una gran coalición que vendrá contra Israel en los postreros días y en la lista de naciones que participan en esa coalición. Persia es mencionada de manera directa, no es una insinuación vaga, no es un símbolo difícil de descifrar. Persia aparece como parte de una alianza contra Israel. Pero aquí es donde necesito que ustedes se aferren a esto con claridad, que Persia sea mencionada en Ezequiel, capítulo 38. No significa que cada sacudida en el Irán de hoy sea el cumplimiento inmediato de esa profecía. No, esa profecía todavía no ha ocurrido. La invasión que Ezequiel describe no ha sucedido en la historia. Yo no estoy diciendo que lo que hizo Trump sea el cumplimiento de Ezequiel. Estoy diciendo otra cosa. Estoy hablando de posicionamiento. Piénsenlo así. Antes de que una profecía grande ocurra, las condiciones suelen acomodarse. Las naciones deben enlazarse. Las trayectorias deben converger. Las relaciones deben formarse. Y cuando ustedes miran a Irán en los últimos años, ¿qué ven? Una enemistad profunda contra Israel, una inversión constante en fuerzas apoderadas en la región, enlaces con otras potencias, canales políticos, militares e ideológicos que se van apretando. Todo eso forma una trayectoria. No es la fecha del cumplimiento, es la dirección. Y por eso la presión que se ha ejercido sobre Irán se siente como un toque sobre una falla. Porque no toca solamente a una nación en crisis, toca a una nación que se mueve dentro de una trayectoria que la Escritura ya describió cuando habló del papel de Persia en los días finales. Y ahora necesito decir esto con absoluta claridad para que caminemos recto. Lo que está ocurriendo con Irán y con Venezuela no es el cumplimiento de una profecía específica. No hay un versículo que diga que en una temporada exacta un presidente estadounidense publicará un mensaje a medianoche. La Biblia no funciona así, pero la Biblia sí nos da un patrón, y ese patrón Jesucristo lo expuso con claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Él enseñó que habría guerras y rumores de guerras. Enseñó que nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habló de hambres, pestes y terremotos. Y llamó a todo eso el comienzo de dolores, como dolores de parto. Los dolores de parto no anuncian el minuto exacto en que nace el bebé. Anuncian que el proceso comenzó. Anuncian que la intensidad aumentará. Anuncian que el espacio entre contracciones se hará más corto. Y esto es lo que vuelve distinto el momento actual. No porque la tensión en el Medio Oriente sea algo nunca visto, no porque las sanciones económicas sean algo nunca visto, sino porque las cosas se están apilando al mismo tiempo. Irán es presionado. Y al mismo tiempo otra pieza es presionada al otro lado del planeta. Y cuando pasemos a Venezuela, ustedes verán por qué no es un relato secundario. Es la otra parte del mismo patrón. Porque la Biblia no solo habla de las naciones cercanas a Israel, la Biblia también muestra que las naciones lejanas pueden afectar el destino de ella por medio del comercio, por los recursos, por las rutas económicas, y por eso tenemos que mirar a Venezuela, no porque esté cerca de Jerusalén, sino porque sostiene una palanca que el mundo entero tiene que calcular. Hermanos amados, ahora pasamos a Venezuela. Y sé que muchos preguntarán de inmediato,
¿Qué tiene que ver Venezuela con todo lo que acabamos de hablar? Una nación sudamericana, lejos de Israel. ¿Por qué ponerla al lado de Irán? Una nación con identidad persa en la Biblia. Pero precisamente esa pregunta es la puerta para ver lo que muchos pasan por alto en el mundo moderno. Hay guerras que no comienzan con tanques, comienzan con petróleo, con sanciones, con rutas de dinero, con la asfixia de una economía hasta que ya no puede respirar. Venezuela no es solo un país con crisis interna. Venezuela es una palanca. Venezuela es un nodo energético. Y en un mundo que todavía funciona con petróleo, quien controla el petróleo controla parte del pulso del sistema comercial global. Venezuela posee una de las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Eso no es un detalle geográfico, es una realidad estratégica. El petróleo no es solo combustible, el petróleo es poder, el petróleo es capacidad de negociación, el petróleo es el flujo de dinero con el que un régimen sobrevive. Y por eso Venezuela se vuelve una puerta por la que muchos quieren entrar y un recurso que muchos sistemas quieren explotar. Pero aquí está lo que conecta a Venezuela con Irán. El régimen venezolano ha cultivado relaciones con Irán y esa relación no es solo diplomática, es económica. Son rutas alternas, son canales que reducen la presión que Occidente ha puesto sobre Irán. ¿Entienden lo que eso significa? Cuando una nación es sancionada y apretada, busca dónde respirar. Y Venezuela, con petróleo, con flujo de dinero, con capacidad de generar transacciones, se convierte en un tubo de oxígeno. Y aquí es donde la historia se vuelve más cortante. Si Irán es una falla con carga profética en el Medio Oriente, Venezuela es una palanca económica en el hemisferio occidental capaz de modificar la presión sobre Irán. Una nación lejos de Israel puede contribuir a fortalecer o debilitar a los enemigos de Israel, no con ejércitos, sino con recursos y comercio. Por eso, cuando alguien pregunta ¿por qué Venezuela?, la respuesta es esta: Venezuela no es el centro profético, pero sí es un eslabón económico. La Biblia ya nos mostró esto en un sentido más amplio. Hay sistemas de riqueza que parecen intocables, pero basta una sacudida para que reyes y comerciantes lloren porque el beneficio se corta. Esa escena aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, cuando un sistema comercial cae y el mundo entero lamenta la pérdida de una riqueza ligada a él. Yo no estoy diciendo que Venezuela sea Babilonia en Apocalipsis, estoy señalando un principio. Antes de que ocurran eventos mayores, Dios a menudo revela la fragilidad del sistema golpeando la economía, golpeando el flujo del comercio, golpeando aquello en lo que la gente cree que la salvará. Y por eso la presión sobre Venezuela tiene peso en el cuadro general. No es solo un movimiento de política exterior, es parte de una presión en varios frentes. Mientras Trump aumenta la presión militar y política sobre Irán, también aumenta la presión económica sobre los socios que podrían ayudar a Irán a resistir. La presión no ocurre en un solo frente, ocurre al mismo tiempo. Recuerden el marco de los dolores de parto. Las contracciones no solo suben en intensidad, suben en frecuencia. Y lo que hace distinta esta temporada es que las contracciones se están acercando. Irán es presionado, Venezuela es presionada. Dos extremos de una tenaza, dos continentes, la misma etapa, el mismo tono. Y cuando lo vemos así, la pregunta ya no es solo política, quién gana y quién pierde. La pregunta se convierte en esto: ¿estamos viendo el posicionamiento de las naciones dentro de un proceso mayor o no? Y ahora, habiendo visto por qué Venezuela importa, tenemos que mirar cómo se ejecuta esa presión. Trump no solo habla, Trump actúa. Y lo que hace con Venezuela mostrará con claridad el patrón de presión económica que precede
a sacudidas mayores. Eso es lo que entraremos a ver en la próxima parte. Hermanos amados, ahora llegamos a un punto que los profetas en la Biblia registraron de manera muy consistente. Y si ustedes captan esto, todas las piezas que hemos recorrido empezarán a encajar por sí solas. Dios normalmente no trae acontecimientos grandes como un rayo caído del cielo sin más, antes de que se abra una puerta mayor. Él permite que aumenten las presiones, que se aprieten las líneas, que se drenen los recursos, para dejar al descubierto lo que realmente hay dentro de una nación, de un régimen, de un sistema. ¿Se dan cuenta? Mientras un pueblo tiene abundancia, mientras puede respirar con facilidad, mientras el dinero corre, se pueden ocultar muchas cosas. Se puede comprar tiempo, se puede comprar silencio, se puede pintar encima de las grietas, pero cuando la economía es apretada, cuando los recursos se agotan, cuando las rutas comerciales se cierran, cuando el flujo de dinero se seca, entonces lo que está dentro empieza a mostrarse. Y por eso la presión económica suele preceder a sacudidas mayores. La Biblia nos muestra esto como un principio, no solo como un caso aislado. Recuerden cómo Dios confrontó imperios a lo largo de la historia. Él no solo juzga con espada, muchas veces debilita el sistema desde adentro, hace que los aliados se vuelvan contra él, hace que el camino de supervivencia sea estrangulado. Y entonces todo colapsa como una casa a la que le han quitado las columnas. Profetas como Isaías, Jeremías y Amós levantaron la voz una y otra vez contra la soberbia de las naciones, contra su confianza en la riqueza, en las alianzas, en el poder militar, y al final fueron pesadas y halladas frágiles. Ahora pongan ese principio dentro del cuadro que estamos mirando. Irán es presionado por dentro por la crisis, es sacudido por fuera por el conflicto y recibe una advertencia con lenguaje militar, pero al mismo tiempo Venezuela es presionada en otra línea, no porque esté pegada a Israel, sino porque sostiene una palanca económica que puede dar oxígeno a quienes están bajo sanción. Y aquí está el punto decisivo. La presión no es una sola lanza, es una tenaza. De un lado, presión política y militar. Del otro, presión económica y comercial. Y cuando ambas se cierran a la vez, queda muy poco espacio para que un régimen maniobre. Ya ven el patrón de los dolores de parto con más claridad. No es una contracción única y luego todo vuelve a la normalidad. Son contracciones que se acercan, que se intensifican y cada una afecta otra parte del cuerpo. El Medio Oriente se tensa, el petróleo y el comercio se tensan, las alianzas y los socios se tensan. Y lo más peligroso no es un punto caliente aislado, lo más peligroso es la convergencia de varios puntos calientes en una misma temporada. Y esa convergencia crea una trampa espiritual en la que muchos caen. Cuando todo sucede al mismo tiempo, la gente o entra en pánico o se paraliza, o se vuelve adicta a las noticias hasta perder el discernimiento. Pero Dios no nos llama a vivir dominados por el miedo. Él nos llama a velar. Velar no significa adivinar fechas. Velar significa reconocer el patrón, ver el posicionamiento y entender que cuando la presión aumenta sin liberarse, el mundo se acerca más a decisiones inevitables. Y ahora debemos dar un paso más, porque lo que hace que esto sea todavía más claro es que Trump no habla de Venezuela como una idea abstracta. Los movimientos dirigidos al petróleo, al flujo de dinero, a la supervivencia del régimen, muestran una estrategia de presión económica para alterar el tablero. Cuando ustedes miran cómo se implementa esa presión, verán algo muy familiar en el patrón bíblico. Antes de que estalle un gran acontecimiento, las puertas económicas suelen cerrarse poco a poco.
los canales de oxígeno suelen estrangularse poco a poco. Y ahí es cuando las naciones se ven obligadas a escoger o retroceden o se arriesgan. Hermanos amados, ahora estamos parados en el punto donde todos los hilos empiezan a converger. Ya no es la historia de una sola nación, ya no es un solo foco de tensión, es el cuadro de muchas presiones acumulándose a la vez, de muchas contracciones acercándose, y precisamente eso produce ese peso que mucha gente siente sin poder explicarlo. La gente dice que el mundo está tenso, pero la pregunta real es, ¿por qué está tenso de una manera distinta? ¿Por qué ya no es solo una crisis, sino varias crisis tocándose entre sí? Miren lo que está ocurriendo al mismo tiempo. Irán es presionado por dentro por una economía agotada y un descontento que se expande. Irán es sacudido por fuera por enfrentamientos y heridas en el frente regional. Y justo en esa temporada, una advertencia con lenguaje militar suena como una línea trazada con acero. No es invasión, pero tampoco es paz. Es un estado intermedio, donde los rumores de guerra crecen y la distancia entre el rumor y la guerra se está cortando, pero simultáneamente al otro lado del planeta, Venezuela también es apretada, no porque Caracas esté cerca de Jerusalén, sino porque su petróleo está conectado al pulso del comercio, y en una era donde los regímenes hostiles buscan respirar por rutas alternas, Venezuela se vuelve un eslabón importante. Por eso, cuando la presión cae sobre Venezuela, no apunta solamente a un régimen sudamericano, apunta a los canales de oxígeno que permiten a otros regímenes sostenerse. Y así, la presión se ejerce al mismo tiempo en varios frentes. ¿Ven por qué esta temporada se siente distinta? No porque el mundo nunca haya visto guerras, no porque nunca haya visto sanciones, sino porque el ritmo está subiendo, porque las contracciones se están acercando. Y eso encaja con el patrón del que habló Jesucristo. No para que adivinemos fechas, sino para que reconozcamos el proceso. Pero aquí está el punto decisivo que necesito que ustedes retengan. Cuando la presión sube y no se libera, los hombres empiezan a buscar salidas. Los regímenes buscan salidas, las naciones buscan salidas, y las salidas casi siempre toman la forma de alianzas. Cuando alguien está acorralado, busca a otro en quien apoyarse. Cuando se le aprieta la economía, busca otro canal para respirar. Cuando se le amenaza militarmente, busca otro paraguas para cubrirse. Y precisamente en una temporada de convergencia como esta, las alianzas suelen reacomodarse de maneras que antes parecían imposibles. Recuerden lo que tocamos sobre Persia en el libro de Ezequiel. El profeta no describe a una nación aislada atacando sola, describe una coalición. Eso significa que antes del ataque tiene que haber conexión, tiene que haber amarre, tiene que formarse un bloque. Y cuando miramos el mundo de hoy, vemos naciones escogiendo bando con más claridad. Vemos ejes de relación apretándose. Vemos eslabones económicos convertidos en herramientas estratégicas. Vemos que el petróleo no es solo petróleo, es lenguaje de poder. Vemos que las sanciones no son solo sanciones, son una manera de obligar a los regímenes a cambiar conducta o a volverse más temerarios. Y por eso este momento se siente como un cruce, no porque mañana la guerra sea inevitable, yo no estoy diciendo eso, sino porque el mundo está siendo colocado en una postura donde las opciones se van reduciendo, las puertas se estrechan, las salidas se hacen menos. Y cuando la puerta se estrecha, la gente o se arrepiente y regresa, o se arriesga y la golpea. Ahí es donde la trampa que Jesucristo advirtió se vuelve peligrosa. Cuando la gente escucha rumores de guerra, cuando ve desorden, cuando ve la economía temblar, suele caer en dos extremos. Uno es el pánico, vivir dominados por el miedo. El otro es la fascinación por el poder.
la fascinación por líderes de mano dura, creyendo que un hombre puede salvar al mundo por la fuerza. Pero la Biblia no nos llama a poner la esperanza final en ningún líder humano, de ningún bando. La Biblia nos llama a poner nuestra esperanza en Dios y a velar en medio de los tiempos. Por eso, cuando vemos a Irán y a Venezuela ocurriendo al mismo tiempo, lo importante no es escoger un bando por instinto. Lo importante es reconocer un patrón de convergencia, un patrón de dolores de parto y un patrón de posicionamiento. Y la pregunta no es si Trump es fuerte o débil. La pregunta no es si Irán gana o pierde. La pregunta no es si a Venezuela le queda petróleo o se le acaba. La pregunta es cómo estamos viviendo nosotros en un mundo que está siendo comprimido. Porque cuando el mundo es comprimido, lo que sale a la luz no es solo la política, sale a la luz el corazón humano, sale a la luz si la fe es verdadera o falsa, sale a la luz a quién estamos adorando. Y ahí es cuando Dios llama a la iglesia a volver a su posición correcta, no manipulada por el miedo, no guiada por rumores, no hechizada por el poder, sino firme en la verdad, en oración y en santidad, como luz en tiempos oscuros. Hermanos amados, hay una trampa muy sutil en temporadas de convergencia como esta. No llega con el sonido de disparos, llega por la mente. No golpea primero las fronteras, golpea primero el corazón. Y Jesucristo advirtió sobre un estado así. Cuando el mundo oye la guerra a cierta distancia, cuando los rumores de guerra se expanden, cuando todos sienten que algo se acerca, pero todavía no ha estallado por completo. La primera trampa es el miedo que paraliza, cuando la presión aumenta, cuando las naciones eligen bandos, cuando la economía tiembla. Muchos ya no viven por fe, sino por el pulso de los titulares. Se despiertan con ansiedad, se acuestan con ansiedad, conversan con ansiedad. Y cuanto más temen, más se desgastan. Cuanto más se desgastan, más manipulables se vuelven. Díganme, ¿quién se beneficia cuando un pueblo entra en pánico? ¿Quién se beneficia cuando la iglesia pierde la paz y deja caer la vigilancia? Pero la segunda trampa es todavía más peligrosa, porque viene con un rostro atractivo. Es la trampa de adorar la fuerza. Cuando el mundo se desordena, el ser humano naturalmente desea a alguien de mano dura, alguien que habla poco y actúa mucho, alguien que está listo con el arma montada, preparado para actuar, alguien que promete rescatar, promete restablecer el orden, promete hacer temblar al enemigo, y entonces la gente empieza a entregar su corazón a un personaje, a un símbolo, a un poder. Ya no pregunta si eso encaja con la justicia y la verdad de Dios, solo pregunta si eso le hace sentir seguridad. Escúcheme con claridad, la Biblia no nos llama a poner la esperanza final en ningún ser humano, de ningún lado, de ninguna ideología. La Biblia enseña que el hombre cambia, el poder gira, las promesas se desgastan, el corazón humano es engañoso. Solo Dios no cambia y solo su reino es un reino que no puede ser sacudido. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el mundo está siendo comprimido? Tenemos que mirar los acontecimientos con ojos de discernimiento. Tenemos que aprender a distinguir entre el hecho y la exaltación, entre la advertencia y la adoración, entre entender los tiempos y permitir que los tiempos gobiernen el corazón. Miren cómo están funcionando las piezas. De un lado, Irán bajo presión, del otro, Venezuela bajo presión. De un lado, lenguaje militar. Del otro, palanca económica. La presión sube sin liberarse y entonces los regímenes empiezan a buscar oxígeno, buscan aliados, buscan rutas alternas
buscan un paraguas protector. ¿Lo ven? En temporadas así, el posicionamiento ocurre más rápido. Alianzas que parecían imposibles se vuelven posibles. Lo que estaba detrás del telón pasa al frente. Por eso lo que necesitamos no es emoción por el drama, sino vigilancia por las consecuencias espirituales. Jesucristo enseñó que no nos turbemos, no porque el mundo no vaya a sacudirse, sino porque no se nos permite dejar que el mundo sacuda nuestra fe. No turbarse significa mantener el corazón firme. Mantener el corazón firme significa no caer en dos extremos. No paralizarse por miedo, no embriagarse con el poder, no convertir las noticias en un altar, no convertir a un líder en un salvador. Y aquí está la pregunta que quiero que cada uno se examine. Cuando oímos sobre Irán y Venezuela, cuando oímos amenazas, cuando oímos de petróleo, sanciones, guerras y rumores de guerras, ¿cómo estamos reaccionando? Como los que no tienen esperanza, solo temblando. O como los que tienen esperanza, sabiendo arrodillarse, como los que son arrastrados por el flujo de titulares, o como los que son guiados por la palabra de Dios. Porque lo que nos define no es lo que el mundo está haciendo, lo que nos define es a quién pertenecemos. Y cuando pertenecemos al Señor, no negamos la realidad, pero tampoco nos derrumbamos ante la realidad. Vemos el patrón, pero no vendemos el alma al patrón. Entendemos el posicionamiento, pero no nos convertimos en víctimas de él. Y cuando guardamos eso, entonces podemos entrar a la última parte de la manera correcta, no para cerrar con miedo, sino para abrir un estilo de vida de vigilancia, de oración, de santidad y de esperanza, aún en medio de un mundo que está siendo comprimido. Hermanos amados, cuando todo está siendo comprimido de esta manera, Dios no solo nos está mostrando lo que ocurre allá afuera, Él está iluminando lo que ocurre dentro de cada corazón. Porque la crisis siempre tiene dos niveles: el nivel de las naciones, de la economía, de las guerras y los rumores de guerras. Y el nivel del alma, ¿dónde queda el descubierto? ¿En qué estamos confiando? ¿Qué estamos adorando? ¿Con qué estamos viviendo? Por eso la pregunta más grande no es ¿qué hará Irán? ¿Qué hará Venezuela? ¿O qué dirá Trump después? La pregunta más grande es ¿dónde estará la iglesia? ¿Estará la iglesia en el miedo o en la fe? ¿Estará la iglesia en la embriaguez de las noticias o en la vigilancia? ¿Estará la iglesia en la ira que divide o en la santidad y la paz? Jesucristo enseñó que cuando oigamos de guerras y rumores de guerras, no nos turbemos. No porque esas cosas no sean reales, sino porque el que pertenece al Señor no tiene permiso de soltar la paz para comprar una falsa sensación de control. El que pertenece al Señor no necesita vivir como si todo dependiera de un líder, de una alianza o de un sistema económico. Porque Dios sigue sentado en su trono. Y cuando el mundo tiembla, su trono no tiembla. Entonces, ¿cómo vivimos? En una temporada de convergencia. Primero, debemos volver a la palabra de Dios. No solo para citarla, sino para ser moldeados por ella. La palabra no es una caja de herramientas para explicar titulares. La palabra es espada de dos filos para cortar ilusiones, para exponer lo que gobierna el corazón. Si las noticias les quitan el sueño, si las amenazas los hacen temblar, si el poder los seduce, entonces es el momento de volver y decirle al Señor, corrige mi corazón. Segundo, debemos orar como quienes creen que Dios está obrando. No solo orar para sentir paz, sino orar para recibir sabiduría. Orar por las naciones, por Israel, por las regiones en conflicto, por los inocentes y también por los gobernantes, para que Dios detenga el mal.
rompa planes de tinieblas y abra camino al arrepentimiento. Cuando el mundo es comprimido, la oración es el oxígeno de la iglesia. Y si la iglesia no ora, respirará miedo. Tercero, debemos vivir en santidad. No piensen que la santidad es un detalle privado y pequeño en tiempos de caos. La santidad es un testimonio enorme, porque un mundo comprimido saca a la luz la mentira, la avaricia, la violencia, la traición, el egoísmo. Y Dios quiere que su pueblo sea distinto, que no sea arrastrado por la misma corriente. Santidad significa no permitir que la mente sea envenenada por el odio, no permitir que la boca sea controlada por rumores, no permitir que el corazón sea comprado por el poder, no permitir que la vida sea esclava del dinero. Cuarto, debemos amar al prójimo de manera práctica. En temporadas de convergencia, la gente se enfría, sospecha, se divide en bandos, pero la iglesia es llamada a ser el lugar donde se encuentra misericordia. Tal vez ustedes no puedan cambiar a Irán, no puedan cambiar a Venezuela, no puedan cambiar a Washington, pero sí pueden cambiar una casa, un amigo, una persona desesperada, con apoyo, con una palabra de consuelo, con ayuda concreta. La luz no necesita hacer ruido, la luz solo necesita estar. Y por último, debemos sostener la esperanza como un ancla, no una esperanza vaga de que todo saldrá fácil, sino una esperanza firme de que Dios está conduciendo la historia hacia su destino. Los dolores de parto no son agradables, pero anuncian que algo viene. Y para el creyente, lo que viene no es la victoria final de la oscuridad, sino la manifestación plena del reino de Dios. Por eso no negamos las contracciones, pero tampoco nos derrumbamos ante ellas. Miramos de frente y permanecemos firmes. Hermanos amados, Irán y Venezuela, dos naciones, dos continentes, dos crisis, pueden hacer pensar que el mundo se salió de su eje, pero recuerden esto, el mundo no se sale del eje de Dios, solo está siendo sacudido para revelar lo que es verdadero y lo que es falso, lo que permanece y lo que es paja. Y en esa temporada, el llamado de Dios para nosotros no es correr detrás de rumores, sino volver a nuestro lugar. Velen, oren, vivan en santidad, pongan su esperanza en Dios, porque Él es el Dios que no cambia. Y Él llevará la historia al lugar que Él ya determinó. Amén.